¿Es Rusia un tigre de papel? Trump lo asegura. Embolsamiento en Pokrovsk. ¿Kupiansk en peligro? Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Os cuento una historia de pura actualidad. Bueno, son dos exactamente. Y después comenzamos el programa que ya tenía planeado esta mañana. La primera, accidente en el submarino ruso Novorossiysk. Cosa de la vida, justo igual que el puerto que fue atacado esta semana por varios drones suicidas ucranianos, con poco éxito realmente, pero muestran una debilidad de la flota del Mar Negro. Pero bueno, nos vamos a esta noticia. El submarino ruso Novorossiysk en el mar Mediterráneo. El submarino de la flota del Mar Negro Novorossiysk, que actualmente está en servicio de combate en el mar Mediterráneo, está experimentando serios problemas técnicos debido a daños en el sistema de combustible. El combustible está entrando directamente en la bodega, al parecer. La fuente cree que la tripulación no tiene otra opción que comenzar a vaciar la bodega directamente en el mar, a ensuciar el mar Mediterráneo y, por cierto, cerca de las costas de España estuvo hace poco, cruzó en agosto, no, en agosto no, cruzó ayer el estrecho de Gibraltar y fue visto por allí. Estas son unas fotos del submarino. Y al parecer pueden ser imágenes de ese incidente. Yo os lo dejo aquí, son fotos que están apareciendo ahora mismo en redes sociales. Esta fuente me suelo fiar de ella. A ver si vamos teniendo más información sobre el incidente del submarino Novorossiysk en el mar Mediterráneo. Hablando del mar Mediterráneo, mientras nuestro presidente está preocupado del extremo oriental del mar Mediterráneo, en nuestras costas, en las aguas territoriales españolas, se produce esta noche un incidente que parece que no se va a hablar mucho de él, pero me parece importante. Un buque de esas flotas rusas, ¿no? Esas flotas fantasmas, o como llama mi amigo Rafael, un Kalashnikov Line, un barco de la Kalashnikov Line, el buque La Uga, pues anduvo por nuestras aguas territoriales, se dedicó a dar vueltas por las 12 millas de jurisdicción española, entre las 14:45 y las 19:45, sin que apareciese ningún barco de nuestra armada. Bueno, ahí hay que entender que no, hay orden política de que no aparezca. La armada lo tiene seguro avistado y por ello se hubiesen ido. Pero los políticos parece que no les importa asegurar las aguas territoriales españolas con un barco, este navío, que al parecer se sospecha de él desde hace meses que es un buque de portadrones, es decir, lleva drones navales en su panza, ¿no? En su bodega. Aquí tenemos algunas imágenes del buque y tenemos también información de que salió de Estambul con dirección San Petersburgo. En teoría llegaría el 12 de octubre, pero se dedicó ayer a dar vueltas en nuestras aguas territoriales, podéis ver ahí justo, y estuvo con los motores apagados, flotando a la deriva. Lo hizo para mantenerse fuera de la atención al apagar el ICE, ¿no? Rumbos erráticos, algo muy extraño que nos suena a los que seguimos el conflicto en Ucrania, a los barcos de la Shadow Fleet, ¿no? En el mar Báltico, cuando arrancaron cables, ¿no? Este barco no está en una zona, al parecer, con cables, pero está muy cerca de nuestras costas y en nuestra agua territorial, ¿no? ¿Tiene que ver con el submarino que anda por ahí averiado? ¿Quién sabe, no? Yo os dejo estas dos noticias, que son de última hora, y vamos a ver conexiones. Alguien dirá, ¿pero esto qué tiene que ver? ¿O tiene que ver
con lo que pasa en el Báltico? Pues, a ver, yo no os voy a decir que no, porque justo en el Báltico sigue habiendo, en este espacio que veis aquí, cerca de la península de Dinamarca, creo que es el estado de en ese territorio, la policía alemana acaba de declarar cierre del espacio aéreo de drones porque han sobrevolado varios drones instalaciones aeroportuarias. Algo que nos recuerda a Dinamarca, ¿no? ¿Qué ha pasado en Dinamarca, no? Pues en Dinamarca sabéis que la semana pasada se cerró el espacio aéreo de Dinamarca y esta semana, estos últimos días, también volvieron a volar drones en zonas aeroportuarias. Y los daneses sospechan de un barco ruso, un Ropucha, que os seguro que os suena mucho, es un barco de desembarco anfibio, que anda dando vueltas por la zona de las islas del Báltico danesas. Aquí tenemos la imagen, se llama el Alexander Svalin, un helicóptero danés lo detectó a unos 12 kilómetros al sur de Langeland y la isla de Lolland, en Dinamarca, con el transpondedor ICE apagado. Es decir, tenemos dos incidentes con barcos rusos con el ICE apagado. En este caso, tenemos este Ropucha, que al parecer se cree que de él salieron los drones que sobrevolaron el territorio danés. Aquí tenemos algunos de los incidentes en varios aeropuertos daneses. Y todo esto, alguien dirá, bueno, esto son tonterías otanistas, ¿no? Bueno, esto forma parte de lo que ya os dije varias veces, el miedo como arma, ¿no? Es decir, la guerra cognitiva. Rusia está generando un nivel de incidentes para que la población europea se plantee de que es demasiado peligroso apoyar a Ucrania. A ver si por derribar un dron y por apoyar a Ucrania entramos en una guerra directa con Rusia. El juego del relato es ese, es decir, generar miedo para que se desescale, es decir, para que Europa deje de apoyar a Ucrania, pero la respuesta de los países vecinos a Rusia es no seguirle el juego, sino enfrentarse al relato. Es decir, si el relato es no hagáis nada por miedo a Rusia, la respuesta va a ser hacer algo, porque se concibe o se mide o se tiene calculado que Rusia no tiene una capacidad de respuesta muy grande. Y para ello me voy a basar, y creo que es importante basarnos en este documento. Espera, que lo tengo el documento. Aquí está. Un segundito. Este documento, publicado por Donald Trump en su Truth Social esta semana, justo después de la reunión en la ONU para dar su mensaje. Y cosas de este tuit están ya contadas en el discurso ante la ONU y posteriormente en la entrevista con Zelensky. Voy a leeros el tuit, el post, y después lo analizamos. Después de conocer y comprender completamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y después de ver los problemas económicos que le está causando a Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en posición de luchar y ganar toda Ucrania de vuelta a su forma original. Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción muy válida. ¿Por qué no? Rusia ha estado luchando sin rumbo durante 3 años y medio en una guerra que una verdadera potencia debería haber tardado menos de una semana en ganar. Y esto no distingue a Rusia. De hecho, los hace parecer un tigre de papel. Cuando la gente que vive en Moscú y en todas las grandes ciudades, pueblos y distritos de toda Rusia descubra lo que realmente está sucediendo con esta guerra, el hecho de que es casi imposible para ellos conseguir gasolina a través de las largas filas que se están formando y todas las demás cosas que están sucediendo en su economía de guerra, donde la mayor parte de su dinero se gasta en luchar contra Ucrania, que tiene un gran espíritu y solo está mejorando. Ucrania podría recuperar su país en su forma original y quién sabe, tal vez incluso ir más allá. Putin y Rusia
están en grandes problemas económicos y este es el momento de que Ucrania actúe. En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países. Continuaremos suministrando armas a la OTAN para que la OTAN haga lo que quiera con ellas. Buena suerte a todos. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, este mensaje yo creo que lo deja bien claro, ¿no? La situación rusa, que ya os comentamos en muchos programas y os llevo diciendo mucho tiempo, que Rusia es un tigre de papel, no lo digo yo, lo dice Donald Trump. Estamos viendo estos últimos días una guerra cinética, unos embargos o sanciones cinéticas ucranianas que no se detienen, que no paran, contra las refinerías y contra el sistema de bombeo de petróleo, hablaremos de ello. Estamos viendo, aunque hay avances rusos innegables, por ejemplo, en la zona sur de Donetsk o en la zona de Kupiansk, el embolsamiento de cientos de soldados en Dobropila, en las orejitas de conejo, que ya son cortadas en 3 segmentos, como yo os anuncié hace ya una semana, os comenté la posibilidad de ese tercer corte, que ya se está produciendo, y el embolsamiento de cientos de soldados rusos, que lo dijo Zelensky en la rueda de prensa con Trump, y Trump, bueno, estuvo asintiendo, ¿no?, en ese momento, porque se están viendo esas imágenes, es decir, economía dañada, los soldados con moral combativa la justa, y veremos el tema, y la economía, el dinero. Al final, el dinero es lo que mueve la guerra, y si las exportaciones se ven afectadas, ¿no? En primer lugar, las exportaciones de bienes elaborados, porque Rusia exporta petróleo, pero también exporta diésel y gasolina, cosa que ha dejado de hacer desde hace ya un tiempo por los embargos cinéticos ucranianos. Aparte, tenemos hoy ataques sobre refinerías que os voy a comentar, y tenemos también noticias, ¿no? Hay una noticia que el propio Zelensky viene a decir que dentro de poco va a haber un arma secreta, una nueva medida ucraniana que puede cambiar un poco o agravar, ¿no?, la situación económica rusa. Y justo hablando de eso, sale una noticia que podemos vincular, y yo creo que se puede vincular, que es que el Washington Post, el Wall Street Journal, perdonad, dice que hay rumores que la Casa Blanca de Trump estudia enviar misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, según un alto cargo de Estados Unidos y otro europeo. Bueno, el Tomahawk en sus distintas versiones puede llegar entre 1.500 y 2.500, puede atacar refinerías, sería un salto cualitativo frente a los Storm y a los Scalp, que no están llegando a atacar las refinerías, ¿no? Las refinerías, Ucrania las ataca con sus propios drones y no está empleando estas armas occidentales por la distancia, ¿no? Pero con este Storm lo podría hacer. Con el Tomahawk. El Tomahawk sabemos que se puede lanzar desde aviones. Hay el B-2 el que lo puede lanzar, pero lo normal es lanzamiento, ¿no?, desde mar, ¿no?, desde plataformas en barcos o submarinos. Y alguien dirá, entonces, ¿qué van a hacer con los Tomahawk? A ver, yo me aventuro a decir algo, pero lo veo muy complejo, ¿vale? Estados Unidos está desarrollando un sistema que es el MRC, misiles de capacidad de rango medio. Es un sistema que lo que hace es convertir un Tomahawk en un sistema tierra-tierra. Lo meten en estos containers, imitando un poco lo que los nichos, ¿no?, las celdas que tienen los barcos, y en un portacontainer meten la celda que sirve de lanzadera de estos Tomahawk. Aquí tenéis el MRC, aquí uno de los simulaciones, y cómo funcionaría el MRC con estos dos sistemas, ¿no?, con el sistema SM6 y con el Tomahawk. Esto ya funciona, está verificado. No hay muchos, pero puede que se haga una prueba en Ucrania, quién sabe.
yo me aventuro a decir que si se habla de Tomahawk, la opción más factible sería esta. O un sistema similar en celdas. Más cosas. Que tengo tanto que contaros. Déjame un momentín el esquema que había hecho. El miedo, os lo comenté ya. El arma secreta de Zelensky. No se trata de atacar Moscú, sino de atacar su energía, su infraestructura y su economía de guerra. Aquí es lo que yo os llevo contando hace tiempo, que sería para Ucrania, y está siendo para Ucrania, y en ver un artist tanto en frente de batalla como en frente geopolítico, y yo mismo, os llevo diciendo mucho tiempo que Ucrania, ¿por qué detuvo su ataque a refinerías en el momento que lo estaba haciendo el año pasado? Y ahora vuelve y parece que Trump no le ordenó pararlo. Y estamos viendo el daño que está haciendo la economía, a la economía rusa, los ataques a estas refinerías. Estamos hablando de cifras de una reducción de un 20 a un 30%, según distintas fuentes, a la capacidad de refinamiento rusa. Estamos viendo escenas o imágenes de gasolineras en Crimea que llevan cerradas mucho tiempo, ya más de 10 días, por falta de combustible, sobre todo las gasolineras privadas, no las que pertenecen a empresas públicas, pero las gasolineras, digamos, privadas, no tienen combustible. Se están viendo largas colas. Bueno, imágenes aquí de un ruso diciendo combustible. La cola bastante larga para coger combustible, con suerte, en esa gasolinera que se dice que hay combustible. Vamos a ir viendo más escenas porque no es la única. A cero, 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 o sea, no tienen y está muy caro. O sea, hay combustibles que no tienen y otros que están más caros de lo normal. Otra cola de estas que estamos viendo en las últimas semanas de combustible en Rusia. Y también, por ejemplo, en Crimea se produjo una escena de suministro con camiones cisterna que fue anunciado, ¿no?, por el gobierno, y después se ve esa misma gasolinera y los camiones incendiados por un ataque con drones ucranianos. Bueno, tenemos esto que se está produciendo a lo largo y ancho de Rusia. Incluso en algunas zonas se está limitando la cantidad de combustible que se puede coger. Más imágenes. Aquellos expertos geoestrategas o geoanalistas que decían que Occidente se iba a quedar sin combustible y vamos a pasar frío en el 2022, pues resulta que Rusia es la que se está quedando sin combustible. Y eso que está luchando contra un país que no tiene aviación casi. Más cosas por aquí. Bueno, tenemos imágenes variadas sobre el mismo tema. No encuentro ahora mismo el ataque a ese convoy. Bueno, me voy a otro ataque, ¿vale? Porque esto es sin parar de ataque, es decir, no, es increíble. Esta semana tenemos un ataque a una refinería muy importante en Rusia, en la que se dañó el sistema, digamos, de tratamiento del combustible. Os digo exactamente qué sistema se dañó. Lo tengo. No pude publicarlo, pero lo tengo. Espera un segundito. Mientras tanto, os muestro otro ataque que se produjo esta noche. Drones ucranianos atacan el oleoducto Almetisex. Lo podéis ver aquí, otro oleoducto que fue ya atacado otra vez. Este me suena haberlo visto ya hace tiempo atacado la parte eléctrica de esta fábrica. Ahora vuelve a atacarse el oleoducto, la estación de bombeo de Tingovato, que es clave en el oleoducto Almetisev-Gorky,
que alimenta refinerías en la Rusia occidental. Es decir, no solamente Ucrania está atacando las, digamos, refinerías, sino que ya está atacando las venas de las refinerías, es decir, los gasoductos, oleoductos, perdona. Os voy a poner este oleoducto para que nos centremos y veamos dónde está. Aquí lo podéis ver, muy cerca de Kazán. En algún lugar por aquí cerca estará ese oleoducto y esa bomba. Bueno, esta es la ciudad de referencia y podéis ver dónde está y a qué distancia estamos hablando de Ucrania, ¿no? A unos 880 kilómetros del frente. Bueno, del frente más, porque nos tendríamos que meter un poco más para aquí, a unos 1000 kilómetros. Pero no es el único ataque. Hubo más. Hubo este de la refinería que se produjo la noche de ayer, no hoy, sino la noche de ayer. Y no encuentro, perdonad, la refinería, pero os la busco ahora mismo, ¿vale? Ah, sí, la tengo aquí. Que le pregunté una cosa aquí a... La refinería, le pregunté a Grok que me buscase más información. Es la refinería a Afivsky. Y el daño se produjo en la unidad AT22/4. Bueno, aquí viene toda la información, que lo hace muy bien. Os voy a buscar esa refinería de Afivsky. Muy cerrela, perdonadme. Aquí me dijo el otro día, pero tú trabajas solo, no tienes a nadie que te busque las imágenes y te las vaya poniendo. No, no, soy yo solo, soy como el hombre orquesta y por eso tenéis que comprender que a veces me quedé bloqueado buscando toda la información. Aquí tenemos la refinería Fisky, que esta está cerca de Ucrania. ¿Está en Rostov? No. En Krasnodar, yo creo. En Krasnodar. Y la refinería está aquí. Y esta fue atacada y dañado los elementos de refinado. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias. El trabajo es incansable, pero en gran parte me anima el café que tomo y sobre todo el apoyo de vosotros cuando me veis por la calle y me decís que el trabajo es importante. Y yo creo que por eso me sigo ahí trabajando, especialmente en el canal de actualidad es más agradecido, pero el de historia, que es mi verdadera pasión, están bajando las visualizaciones y os invito a todos los que sois habituales del canal a volver a ver los programas de historia, que son muy importantes y en breve, si va todo bien, se llegará a los 100.000 seguidores. Ya tengo para unas pizzas, efectivamente. Tengo unas pizzas para cenar con la familia y compensar el tiempo perdido. Pues muchas gracias, Julián, y a los demás mecenas por vuestro apoyo. Pues este ataque es uno de los que se están produciendo sin parar a refinerías rusas en lo que va de 2 meses más o menos desde julio, sin parar, constante, atacando el money, la fuente de financiación de Rusia, complejidad económica de Rusia, que no se nos puede olvidar que Rusia es una nación que vive de las exportaciones de materias primas y por lo tanto hay que dañarle su fuente de ingresos. No es una economía, digamos, de bienes elaborados, es una economía muy simple basada en la extracción de materias primas. Es verdad que en armas tiene su industria, pero paras de contar y aquí tenemos un poco sus exportaciones, que no cambia pese a la guerra. No es este, espera. Aquí está.
Aquí tenemos las exportaciones, ¿vale? Todo su economía, más de la mitad, es en materias derivadas de hidrocarburos. Lo podéis ver. Petróleo refinado, que es lo que se está atacando. Ahí se está atacando todo lo que tiene que ver con el refino y, por lo tanto, el valor añadido que tiene el refino frente al petróleo ordinario, ¿no? Anfisa y Lope vuelven mañana, ¿vale? Mañana. Si va todo bien, mañana a las 8 de la noche hay programa de 8:30, me parece. Programa de Frente Geopolítico. Y esta semana no hubo frente de batalla porque el miércoles tuve el honor de ser invitado a un simposio de la Armada en Madrid, en el que se habló de los distintos escenarios geopolíticos que, bueno, en los que la Armada está metido, ¿no? Y fui invitado y, bueno, acepté la invitación para estar en primera persona allí, ¿no? Más cosas. Vamos a volver a Twitter. Después volvemos al frente de batalla, ¿vale? Al mapa. Madre mía. Para los funcionarios húngaros, la ruta exacta de la incursión de ayer con un dron desde Hungría al espacio aéreo ucraniano muestra nuestras fuerzas armadas han reunido todas las pruebas necesarias y seguirán esperando que Ucrania explique qué hizo este objeto en nuestro espacio aéreo. Es decir, esto es verdad que no os lo conté, que Hungría o Ucrania denuncia a Hungría por el vuelo de varios drones desde el espacio aéreo húngaro. No sabemos si son drones oficiales del ejército o de algún grupo de estos prorrusos que buscan también cierta desestabilización en la zona. Más cosas. A ver, ¿hay más noticias? ¿El barco ruso? No, esto sigue igual. Vale, seguimos. No, estoy viendo lo del submarino. Si hay más noticias, no. Os voy a poner ahora una serie de noticias del Twitter antes de entrar en lo que es el mapa de frente de batalla, ¿vale? Mira, una cosa que me llamó mucho la atención es el hecho de que los drones Zala 16 ya tienen una contramedida contra los drones interceptores. Instalaron una cámara en la parte trasera para que el operador o la IA se perciban de la llegada de un dron interceptor. Entonces, cuando llega el dron interceptor, el piloto o la IA hacen maniobras evasivas. Y en este caso podemos ver que este dron se libró de 3 interceptores, algo que antes no pasaba. Es decir, Rusia está aplicando lo que sería en la Segunda Guerra Mundial una torreta trasera, ¿no? Los bombarderos, ¿acordáis aquellos puestos de ametralladoras que tenían en la cola, ¿no? Pues los drones les están poniendo ya una cámara trasera para que vean la llegada de drones interceptores. De Kupiansk hablamos después. Otra cosa que ya os comenté muchas veces es el tema de las capas térmicas, ¿no? Rusia y Ucrania también las usó, pero Rusia las está empleando mucho en los avances nocturnos de las unidades de exploración. Y al parecer funcionan siempre que, bueno, que no haya movimiento, que el soldado esté mucho tiempo parado en una zona de similar temperatura a la que simula la capa, pero el movimiento se ve muy bien. Pero en este vídeo parece que funcionan bastante bien las capas. Vais a ver una cosa que yo quedé alucinando. Veis al soldado con su capa negra. No, capa negra no, es una capa térmica, ¿vale? Se le ve bien, pero de repente aparece un soldado aquí que no estaba antes, si os fijáis en el vídeo. No estaba, no sabemos si no entraba en el plano o su capa térmica funcionaba bien. En este momento, el soldado oye al dron y se mueve. Bueno,
al final no tiene posibilidad de escapar, ¿no? Pero las capas térmicas, bueno, Rusia confía mucho en ellas. Es algo que se está viendo en todos los análisis, el uso de capas térmicas en los avances de exploración rusos, ¿no? Voy a ver si encuentro una recopilación. Mira, soldados rusos con sus capas térmicas. En este caso, no le sirve para mucho su capa térmica. Más capas térmicas. Ah, mira, Marcelino. Marcelino, a mí me dieron una capa antidrones los ucranianos y pesaba como su. ¿Y sabéis si dejaba huella térmica? ¿Te fijaste con alguna gafa de visión nocturna? A ver, yo creo que algo camuflan, y eso no tengo dudas. El tema que al final las ópticas de las cámaras cada vez serán mejores y lo que funcionó hace un año ahora ya no funciona. Y yo creo que está el problema para los rusos ahí. Lo que está claro es que esta guerra es una guerra en la que el soldado no tiene un segundo de descanso. Os voy a poner un vídeo, lo voy a cortar lo antes posible. Esto es una imagen dura, pero creo que hay que mostrarla porque en las guerras los soldados tenían tranquilidad fuera de la línea de fuego. Es decir, un soldado fuera de esas 2 millas o 2 kilómetros o 3 kilómetros, ¿no?, de zona de combate, se podía estar tranquilo. O sea, un soldado detrás de una colina, lejos de la primera línea, podía estar tranquilo porque la posibilidad de que cayese un mortero o le cayese una artillería justo a él era imposible casi, ¿no? Caían muchas y alguna te podía dar. Pero claro, lo que vamos a ver ahora mismo, esto que veis aquí al lado, es un soldado ruso haciendo sus necesidades bajo un árbol. No es un pino, pero está haciendo bajo un árbol. Lo percibe un dron ucraniano, no lo está escuchando y el dron se va hacia él y mata a un soldado justo en este momento, ¿no? En este momento que está haciendo sus necesidades fisiológicas. Esto es una muestra de la capacidad, ¿no?, que tienen los drones de segar vidas en cualquier lugar, cosa que no se produjo en otras guerras. No hay guerra en la que un soldado fuese objetivo directo de un ataque de la artillería. En este caso sí. Otra noticia que yo no sé si meter o no meter directamente como ataque ucraniano al sistema energético ruso, y por eso la puse después y la quiero poner aparte, es esta noticia de un incendio o descarrilamiento con incendio de un ferrocarril que transportaba combustible, gasolina refinada, de Bielorrusia a Rusia. Es decir, Bielorrusia está mandando gasolina a Rusia. Eso ya de por sí es noticia. Pero lo que convierte en más noticia es que este tren descarriló por el impacto de un camión que atravesó la vía, ¿no? Podéis ver la carretera, una carretera muy recta, de visibilidad yo creo que hay mucha. Yo en Hungría y en Asturias pasaba mucho, pero en Hungría puedo decir que es el mismo sistema de ferrocarril que el ruso casi. Y bueno, las vías funcionaban, el aviso de llegada de ferrocarril funcionaba, y en una recta como esta bueno, se me hace muy complejo que no haya visto al camión, o el camión no lo haya visto a él. Entonces se produce
el descarrilamiento del tren y el incendio de 12 vagones cisterna. ¡Hala! Más duro el golpe a Rusia en el tema energético. ¿Dónde se produjo? Muy cerca de la frontera bielorrusa, perdona. Os lo pongo ahora mismo. Aquí lo tenéis. Aquí podéis ver el paso a nivel, una recta muy grande, una recta de ferrocarril muy grande. Por lo tanto, es muy extraño, ¿no? Que el accidente haya sido contra un ferrocarril lleno de combustible. Alguien dice por aquí terrorismo. No, esto es, si son soldados uniformados o soldados del ejército ucraniano, eso se llama, un acto de sabotaje tras las líneas enemigas. Si os gustase mucho el ejército, diríais que es una operación especial, ¿no? Una operación de asalto en la retaguardia. Pero como no os gusta, lo llamáis terrorista. Rusia también empleó unidades en la retaguardia para hacer sabotaje a Ucrania. Es una operación en la guerra. Bueno, esto es parte de la guerra. Quería haceros un día un vídeo corto sobre la llama, ¿no? Sobre la unidad ATES. La unidad ATES de partisanos ucranianos que surgieron en Crimea y ahora están por todo el territorio ocupado, están atacando una cosa que son estas cajas, quemándolas, estas cajas muy importantes para el sistema de ferrocarril en cualquier país. Están destruyendo estas cajas que son las que usan los sistemas de aguja, los que avisan del paso del ferrocarril, los semáforos, y lo están atacando. Por lo tanto, tenemos este ataque en la frontera de Bielorrusia. Por tanto, Bielorrusia está enviando combustible a Rusia para cubrir las necesidades del tigre de papel, ¿no? Aquí tenéis el tigre de papel y sus refinerías ardiendo. Y por otro lado tenemos los soldados rindiéndose. Hablaremos de ello ahora. Dicen por aquí, Félix. Entonces, ¿todo lo que hizo Rusia con los embecillos verdes y la invasión al Donbass es terrorismo o operaciones encubiertas? Bueno, técnicamente es terrorismo, porque no estaba en guerra con Ucrania. Y ahí no me vale decir operaciones encubiertas, porque no estaba en guerra con Ucrania. Mientras que Ucrania sí está en guerra con Rusia. En el 2014 me refiero. Esos soldados no eran parte del ejército. Mira, Marcelino tiene toda la razón. Hola Marcelino, ¿qué tal? Rusia no tendría nada que hacer frente a la OTAN o la misma Unión Europea, pero la espada de Damocles de las armas nucleares lo cambia todo, ¿no? Efectivamente, el problema va todo por ahí. Ya lo dijo el jefe de la OTAN, que si no hubiese armas nucleares, la OTAN ya habría estado allí hace mucho. Por cierto, otro conflicto que la gente parece que olvida, Israel también tiene 200 bombas nucleares. Lo digo, o sea, solo quiero recordarlo. Que hay gente que se nos viene arriba por un lado y por otro no. En Chile aún tenemos el sistema GEPAR para derribar drones. Pues muy bien, hacéis muy bien en tenerlo. Y ojalá España comprase algo parecido. Atacar a logística, claro que sí, es un acto válido de guerra. Además, el combustible forma parte del sistema bélico. Los carros de combate, los barcos, los aviones funcionan con combustible. Más cosas, seguimos. Antes de ir al mapa, un segundito. A ver si tengo algo más que contaros de novedades. A ver, tenía que contaros una cosa. A ver si no encuentro el vídeo. Sobre las unidades de asalto en moto, ¿no? Que creo que al no tener frente de batalla no os lo mostré. Os lo mostré en otro vídeo, pero bueno, yo creo que es importante verlo. Que es los rostros de la guerra, ¿no? El verdadero, los soldados que están muriendo en esta guerra, ¿no? Y aquí Rusia está enviando a sus pobres desgraciados, ¿no? A la gente más pobre de Rusia, a cambio de $20.000 se van a morir a la guerra, ¿no?
Bueno, nada. Era un vídeo ya hace ya 10 días. No tiene sentido tampoco ponerlo aquí. No, este es otro. Mira, este es uno que os lo voy a poner un segundito. Смирнов Алексей Валерьевич с Иркутска вызвал ИВАК. ИВАКа нету. Связи тоже не стало. На запросы никто не отвечает. Здесь только 200-е. Было больше 20 человек. Este pobre hombre, y lo digo así, lo que está diciendo es lo siguiente. El ocupante ruso Alexei Smirnov tiene un mensaje desde el frente. Chicos, no vengan a luchar en Ucrania. Piensen en sus hijos. Esta no es nuestra guerra. Éramos 20 y solo quedo yo. El resto somos los 200. Los 200 son los muertos en combate. La ausencia total de dientes, bueno, muestra un sustrato económico muy pobre, que es el que comparten, en el fondo, todos estos motoristas carne de cañón que los envían a morir en esta unidad de asalto. ¿Pueden avanzar unos metros? Claro que sí. Sí, 200 muertos y 300 heridos, efectivamente, en el código soviético. Aquí hay buriatos, este hombre que parece un abuelo. Estos hombres van diciendo de dónde son. Бурятия, Кусинка, привет. Алтайский край, Панкрушига, привет. Бурятия, Турка, привет. Погнали дальше. Sí, las motocicletas las usa Ucrania también pero no para asaltos, los usa para mover tropas. Yo creo que para asaltar una trinchera. No vi ningún vídeo ucraniano, Marcelino. Si viste alguno o algo, coméntame. Привет, солнечной Бурятии, 60-е подразделение. О, Комсомольск на Амуре, привет. Este vídeo se va viendo a toda la unidad y esto se une un poco, ¿no?, a lo que dijo Putin hace poco a una madre o unas madres, diciendo que, bueno, que si sus hijos morían en Ucrania, al menos no iban a morir alcohólicos, no iban a llegar a ser alcohólicos. Es decir, eso es el valor que da la gente, ¿no? Bueno, voy a ver si hay alguna pregunta antes de entrar en el mapa. Sí, hay muchas, sí. Hola, Campa. Pues te comento que Rusia construirá una planta de energía nuclear en Bolivia. En total son 5 que harán en otros lugares. Sí, a ver, yo no oculto nada. Entre las cosas que exporta Rusia en su sistema económico, y os lo conté ya varios programas, en Rusia unas pocas cosas que exporta de tecnología es armas y elementos de fábricas nucleares. Está aquí en sus exportaciones, en esta zona de por aquí. Aquí está, reactores nucleares. Está aquí. Pero lo que sería tecnología es esto azul, esto de algún sistema de refinado, y no hay más, lo demás es comida. Es decir, tiene aviones, esto azul pequeñito, nuclear esto, madera, que no es de lo más avanzado del mundo, por tanto tendría esto, y esta zona aquí que es locomotoras y aviación. Esto es lo único que hace Rusia de economía, digamos, avanzada. Lo demás es materias primas, lo veis aquí perfectamente. Oro, materias primas, fertilizantes y elementos que tienen que ver con la industria del refinado, y por tanto solo tiene esta parte de aquí, estos 3 elementos de economía, digamos, tecnológica. Vamos a ver si queréis, para que veáis la diferencia. Vamos a poner, por ejemplo, España. España, un país más pequeño, con menos ínfulas de potencia,
Nuestra exportación, no hay casi productos, materias primas, son todo vehículos, medicamentos, turbinas y sistemas industriales, algún sistema, digamos, ya transformado de materia prima, es decir, hierro y metales, pero en forma no de materia prima, sino en forma de elemento. Petróleo refinado, gas y petróleo refinado, electricidad vendemos también, comida vendemos bastante, vino también, pero si os fijáis, no se vende casi productos sin elaborar. Son todos productos de, digamos, ya del sector industrial y del primario elaborado de alguna manera. ¿En qué quedamos, Campa? ¿Trump es un agente o satélite de los rusos o a los que debe dinero y apoyo incluso electoral o no? Yo no lo sé, la verdad. No lo sé. Yo solo digo que su relación con Putin es extraña. Él lo dijo muchas veces, que tiene una relación de admiración a Putin, que es su amigo y que se ve un poco, digamos, engañado. Por ahí va por un lado. Puede que las pruebas que tenga Rusia con él no sean tan grandes o que sea capaz de negarlas de alguna manera. ¿Quién sabe? O tienen pruebas contra él otros más potentes que las que tiene Rusia y entonces tiene que cambiar el discurso. ¿Por qué siempre orillas el peligro de uso de armas nucleares cuando es lo que ha frenado el apoyo de la OTAN? ¿Sabes tú más que la inteligencia occidental? No, yo no sé más. Pero no quiero apoyar el mensaje del miedo. Una guerra nuclear no le favorece a Rusia tampoco, ¿eh? Cuidado. Porque si ataca un país nuclear, hay respuesta nuclear por la otra parte. Europa no todos los países son nucleares, pero tú dime cómo va a vivir Francia si le caen 5 bombas nucleares a Alemania. La vida de Francia no creo que sea muy buena. Lo digo ahí. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos si bombardean nuclearmente a media Europa? Justo a los países que no tienen bombas nucleares. Es decir, si vosotros creéis que Rusia puede o tiene que ganar una guerra porque tiene armas nucleares, en el fondo estáis reconociendo su incapacidad militar. Campa, ¿en serio te crees que China va a dejar caer la economía de guerra rusa? No meterá el dinero y productos que necesiten porque además China puede. No, a ver. China se está beneficiando económicamente de Rusia. Le está comprando el petróleo más barato, pero tampoco quiere ser dependiente de Rusia económicamente. Es decir, China inteligentemente va a comprar a Rusia todo lo que le venda, pero no va a ser el único proveedor Rusia de gas. Él va a seguir comprando gas a más gente. Y sí, no va a dejar caer la economía, no sé. Lo que va a intentar es sacarle los productos más baratos que pueda. ¿Hay alianza entre ellos? No la voy a negar. Y de hecho tengo una noticia que yo no oculto porque está en mi Twitter para que mucha gente se dé cuenta de qué estamos hablando y con quién estamos hablando, ¿no? Ahí va el Twitter, un segundito, que no encuentro una ventana. Bueno, aquí. Se estuvo diciendo estos días, y aparece en medios de comunicación importantes, la venta o la colaboración rusa con China en unidades de transporte aéreo, VDV, ¿no? Las famosas unidades aerotransportadas rusas que fracasaron en Hostomel, están siendo empleadas sus armas o estrategias, al parecer, por parte de China para un posible ataque a Taiwán. El Washington Post habla de un contrato de más de 580 millones de dólares con China por parte de Rusia, en el que irán instructores rusos a enseñar a los paracaidistas chinos y Pekín recibirá 37 BMD 4M, que son esos vehículos de combate aerotransportado, que casi mejor ir en una moto, 11 Sprut SDM-1 cañones autopropulsados, que a Rusia les debe sobrar y no los lleva a frente de batalla, 11 BTR MDM blindados de transporte personal, que van a ser vendidos a China, según el Washington Post. Y ahí entenderéis mejor también el cambio de Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos, algo raro está sonando en Estados Unidos, porque Pete Hedges hizo una reunión que todavía no se sabe mucho,
convocando a los generales de más de una estrella para arriba, todos a Estados Unidos, acudir a Virginia a una reunión esta semana que viene para hablar de varios temas. Uno de ellos es el valor guerrero hinchado el corazón, ¿no? Es decir, aumentar el etos militar, es decir, los soldados que tengan en cuenta que van a tener una guerra cerca. Algo que, por cierto, está sonando también en España. En España, bueno, por suerte, los réditos de la paz hicieron pensar a muchos soldados que el ejército era ser funcionario, era una especie de trabajo de oficina, con maniobras de vez en cuando, y muchos perdieron ese etos militar, ¿no? Ese ardor guerrero, la posibilidad de que vayan a una guerra real. Entonces, Estados Unidos está reforzando ese mensaje. El hecho de cambiar a departamento de guerra, el término de, digamos, en vez de departamento de defensa, llamarlo departamento de guerra, tiene que ver con este etos militar, que es lo que va a hablar Pete Hedges. Se va a publicar, dice, por lo tanto lo veremos el vídeo. También hablan un poco de posibles movimientos de mandos, cambios, pero no sé. No, yo sé que está convocado, que incluso hay gente que piensa o le recuerda esta reunión a otras que hubo antes de una guerra. Por ejemplo, esta frase de un funcionario del Pentágono que le dice a los medios: nunca he visto nada igual, podríamos estar yendo a la guerra. ¿Quién sabe? Es decir, yo espero que no sea así. Más cosas. Vamos a preguntas. Que me queda todavía el mapa. Madre mía. ¿Se van a atrever a volar drones en el estrecho de Gibraltar estando la base americana derrota? Bueno, pues no pasa nada. El dron lo derriba Estados Unidos o España. Tampoco lo veo complicado. Complicado es un avión. Un avión sí es complicado. Un avión, al tener pilotos, se complica mucho el tema. De hecho, hablando de eso, tengo dos noticias que son, en primer lugar, Rumanía autoriza a su aviación a derribar aviones que sobrevuelen el espacio aéreo. Aquí tenemos el Consejo Supremo de Defensa Nacional de Rumanía ha decidido que los aviones militares que entren ilegalmente en el espacio aéreo rumano podrán ser derribados de inmediato, con la autoridad delegada a los comandantes de misión. Esto es en Rumanía. Y en Polonia están haciendo un cambio también legislativo para el tema este. Trabaja en una enmienda legal que permita a las Fuerzas Armadas interceptar y derribar drones y misiles rusos sobre Ucrania. Esto va más, no es solamente derribar drones en territorio polaco, sino aquellos drones que vayan a territorio polaco o se calcule su ruta a territorio polaco podrán ser destruidos sobre Ucrania. La respuesta de un embajador francés, el embajador ruso en Francia, Alexei Meskov, que es uno de los que suele hablar en nombre del Kremlin, habla: si la OTAN derriba un avión ruso será la guerra. Pero esto se une noticias como la llegada de un AWACS de Turquía a Lituania. Tenemos también, por ejemplo, en este caso, interceptación de dos cazas Gripen de Hungría desplegados en la misión de policía del Báltico de la OTAN. También interceptaron una flotilla que se estaba acercando a las aguas letonas, de 3 MiG-31, un Su-30 y otro Su-35. Aquí tenemos estos aviones en misión. Y bueno, hay muchas cosas de estas, y la frase que dijo también Donald Trump de que si vuelan en espacio aéreo que se derriben. Es decir, aquí alguien echará la culpa a Polonia si derriba un avión, pero no se dan cuenta que el que está buscando que pase o creando el escenario de miedo para que los demás bajemos la cabeza y aceptemos que un avión ruso puede sobrevolar Estonia, es Rusia, es Putin. Esto ya no es sin querer. Sin querer se pueden confundir una vez. Todo lo que está pasando esta semana es intencionado. Alguien pregunta cuáles son mis fuentes. No, yo la pregunta que me hago es cuáles son las fuentes de alguien que no vea esto como una agresión. Es decir, ¿quién puede defender que Rusia no está buscando que pase algo? Lo que está haciendo Rusia es ofender a todos los países vecinos, porque en su mentalidad imperialista
esos territorios no tienen que existir. Estonia no tiene que existir, Lituania no tiene que existir, Polonia es parte de Rusia, o lo fue hasta 1918 o 17, porque fue cuando llegaron los alemanes. Es decir, el que está haciendo todo esto no es Polonia si derriba un avión, es Rusia si manda un avión a violar un espacio aéreo. No es pregunta, sino comentario. La Casa Blanca decorada con mucho oro por parte de Trump, ¿lo has visto? Es impresionante los cambios. Sí, me parece lo más hortera. A ver, Trump tiene cierta relación con Rusia. Yo no tengo nada que probar, no tengo pruebas, salvo un par de cartas en respuesta a regalos que tuvo Trump y los publiqué en el programa Desmontando la Matrioska, que os invito a ver. Pero el gusto que tiene por el oro solo lo hay en Rusia, tanto gusto. Bueno, Rusia y los países árabes. A ver si lo puedo buscar, ¿eh? Actually of pictures, beautiful paintings, some of them más pan de oro y guirnaldas decoradas que jamás en la historia. And we added a lot of 24 karat gold, and it's very expensive and I think very beautiful. You know, when you look at the fireplace, when you have a leader sitting on. Lo estás oyendo que está diciendo, está presumiendo del oro que tiene puesto. With the lights beaming, and that's all 24 karat gold, and that's why it just. ¿Lo veis, no? Esto es un poco un gusto muy similar al ruso, ¿no? La verdad. Comparado como era antes, no se parece mucho, ¿no? Lo que yo no sé es qué pensará este hombre, qué pensará Ronald Reagan de la política de Estados Unidos. Ronald Reagan debe estar, no sé, arañando el ataúd para intentar salir. Cuando oye, si lo oye, claro, que Donald Trump lo tiene como ídolo y está imitando su política, ¿no? Es muy, muy llamativo. Don Francisco, si Rusia es un tigre de papel, ¿por qué el afán de Bruselas, OTAN, el miedo a Rusia? Bueno, porque tiene armas nucleares, ya está, no hay más, es decir, no hay más. Pero bueno, nada, no pasa nada. Yo os entiendo, Daniel, estás en todos los programas preguntando lo mismo a favor de Rusia. Yo os entiendo. Tenéis un problema que es cognitivo. Es decir, teníais una idolatría, una admiración fuera de lo común y no podemos ver la realidad. Yo hay veces que no veo la realidad, a lo mejor por mi lado, pero el que tenía un ídolo tan grande, tan potente, tan machote, ¿no? Como Putin, que iba a conquistar en 2 días Ucrania y 3 años y medio después sigue luchando por un poblucho de Donetsk para ver si llega a conquistar algún día Pokrovsk. Entiendo que tengamos que buscar alguna salida a nuestras visiones previas, ¿no? El sesgo lo tenemos todos, yo tengo mi sesgo, no lo voy a negar, mi sesgo cognitivo, mi sesgo de percepción, pero el que tiene una admiración por Rusia tiene que dar muchas vueltas, ¿no? Y buscar muchas explicaciones para el fracaso, ¿no? Porque Ucrania, aunque no recupere su territorio, sobrevivir 4 años o más a la invasión rusa es un éxito. Alguien dirá, no, con armas estadounidenses. Sí, no lo puedo negar. Pero yo recuerdo el verano del 2024-25, no, 23-24, 24-25, cuando cayó Avdiivka, en 6 meses no llegaron armas estadounidenses y tampoco llegaron armas europeas por el veto de Hungría. Y Ucrania luchó con sus drones, casi sin artillería. Y bueno, cayó Avdiivka por culpa de ello. Con la creciente actividad rusa en aguas españolas, España por fin al mando español hará algo respecto o dejará el trabajo a Estados Unidos. No, a ver, en aguas españolas Estados Unidos no puede hacer nada. No puede Estados Unidos abordar un barco ruso en territorio español. Eso tiene que hacerlo España. Lo que puede hacer Estados Unidos es presionar a España para que lo haga. Pero nuestro presidente está a otras cosas. Es decir, no se puede estar a todo.
Y recordar, esto es BAM, Bellum Artis, actualidad militar. El BAM, uno de ellos, el que tendría que estar allí, desde Cartagena, el BAM, está en otro lugar del mundo y podríamos analizar qué hace un BAM en una misión de guerra, porque el BAM es más bien de eso, de interceptar, de patrullar aguas para evitar que un barco mercante viole tus aguas territoriales, ¿no? El BAM no es un buque de guerra como tal, es un buque, digamos, de acción costera. Bueno, no costera, sino de patrullaje, pero para temas de estos, de contrabando, barcos mercantes, no para un enfrentamiento militar. Me pregunta aquí, reflexiones iracundas, no tengo problema en responderte. Puedes hacer un programa sobre la respuesta y reírte de mí. Yo no tengo problema en debatir. ¿Pero Trump es un agente ruso o no? No, yo no sé si es un agente ruso. Lo que sí sé es que tiene admiración por Putin. ¿El motivo? No lo sé. Y si lo fuera, puede ser un agente ruso que se haya cansado de ser agente ruso y como tiene poder, puede negar la mayor. A lo mejor si aparecen pruebas que tenga Rusia, puede negarlas de alguna manera. Quién sabe si ya no tiene, si hay una forma de hacer pasar una prueba real como falsa, ¿no? En el mundo de las fake news, ¿no? También habrá maneras de convertir una foto real en una foto falsa. Y a lo mejor lo que Rusia tiene como pruebas se puede negar de una forma plausible gracias a la propia IA. ¿Quién sabe? A lo mejor tú presentas una foto, le meto yo un código a esa foto y a partir de ese momento esa foto está generada por IA y ya no vale como prueba, ¿no? Es decir, hay muchas posibilidades de engañar en las dos direcciones. Yo no sé si es o no es. Lo que sí sé es que la política que hace Estados Unidos no es o Trump no es acorde a la tradición política estadounidense. Por lo tanto, hay algo raro en su forma de actuar. Campa, saludos desde Estados Unidos. Pregunta, en esta guerra de desgaste en Ucrania, ¿qué tan cerca está que entre en conflicto un país de la OTAN como, por ejemplo, Polonia? Bueno, si Polonia entra en guerra porque es atacada de alguna manera por Rusia, olvídate solo de Polonia. Tendrían que entrar todos los países de la Unión Europea y de la OTAN. Y esto lo amplío. La OTAN, el artículo 5, el cuarto ya fue convocado, el quinto, establece que los países miembros ayudarán a los demás de la forma que ellos consideren oportuna. Perfecto. España considera oportuno enviar chupachús, ¿vale? O comida, o munición. Rumanía, mandar tropas. Y Alemania, mandar tropas. Y Francia, mandar 5 misiles nucleares para ponernos allí. Y Portugal, enviar soldados. Cada país lo va a hacer de la manera que quiera. Pero en la Unión Europea, el ataque a un país miembro es un ataque a todos los países de la Unión Europea. Porque hay una especie de unidad conjunta, una defensa conjunta. Y ahí se complica. La gente se olvida de la Unión Europea, pero a la Unión Europea, a los países miembros, les obliga más que la OTAN. Tú no tienes un sesgo cognitivo, lo que tienes es un retraso mental importante. Pues claro que sí, hombre, claro que sí. Si yo tengo un retraso mental, ¿cómo estará el tonto de lava que me ve? O sea, háztelo mirar, campeón. Si yo soy un tonto, ¿qué serás tú? Como diría mi padre, el de Forrest Gump también, tonto es el que dice tonterías o el que las hace. Hay que ser tonto para perder el tiempo viendo a un tonto. Ay, mi madre, mi madre, mi madre. Qué bueno. ¿Deberían atacar los aeropuertos internacionales de Moscú y San Petersburgo? No, no. Desde mi punto de vista, no. Atacar a la población civil sería convertirse en Rusia. Y eso dejamos a Rusia que lo haga y lo hace muy bien. Y al hacerlo muy bien, lo que está haciendo Rusia es hacer que Europa y Occidente apoyen más a Ucrania. Por lo tanto, que sigan atacando de vez en cuando a la población civil ucraniana, matando a niños, porque es la única forma que tienen de hacer algo. Porque Ucrania tiene la capacidad de destruir refinerías, atacar un puerto, que, por cierto, vamos a hablar de ello ahora, pero Rusia ataca a civiles porque no tiene capacidad de hacer otra cosa. Pues ya está. Hala. Seguimos.
Sí, cuando insultan van perdiendo, tienes toda la razón. Pero bueno, es que, piénsalo bien. Hay que tener vidas muy tristes para ver algo que no te gusta. Es que hay que ser, bueno, pena me dan. Lo bueno es que alguno que esté dudando vea este programa y diga, ostras, espera, esto que me cuentan los canales estos de desconocimiento y todas estas cosas, o el de las melenas largas, de bombas nucleares no radioactivas, de 80 generales de la OTAN en un búnker, esto es mentira, es imposible, no, es imposible. Y al día siguiente lo sigo viendo porque dice, es prorruso. Bueno, a ver, si alguien te miente 20 veces seguidas, háztelo ver, ¿no? Yo puedo confundirme alguna vez y me he confundido alguna vez, pero mentiras no he soltado ninguna, salvo que haya sido una fuente incorrecta y lo suelo probar. A ver aquellos que, y uno está aquí, y a ver cómo me respondes ahora el tema de los norcoreanos, que me lo negabas y me hiciste varios vídeos riéndote de mí, de los norcoreanos, pero bueno. No pediste perdón en un programa diciendo que los norcoreanos sí estuvieron, ¿no? Lo digo para que hagas uno y ya me vuelves a trolear un poco, pero recuerdas que estuviste diciendo que no había norcoreanos en Kursk durante mucho tiempo. Rusia es muy grande y esa es su principal debilidad. Sí, a ver, sí. Por tierra, ante una ofensiva es su mayor fuerza, el tamaño. Cuanto la inmensidad de Rusia se come los ejércitos con patatas. Eso es cierto. Pero para la defensa antiaérea es su gran debilidad, porque tiene grandes pasillos de zonas boscosas en las que las defensas antiaéreas no están. Y eso hace que, aunque vayan cayendo drones, lleguen drones, ¿no? Alguien me puede decir después, claro, que Rusia es tan potente, ¿no? Y tiene una armada tan potente que hay que temerla, ¿no? Yo tengo que temer a todo el mundo. Pero claro, cuando asistimos la semana pasada a un ataque que no tuvo éxito, pero sí mostró la debilidad rusa, que es el ataque a Novorossiysk. Voy a poner el ataque a Novorossiysk después. No, espera, antes que se me olvide, esperad. Esto fue estos días, hace 2 días, el ataque en la zona de Crimea, el derribo de un Su-34 que estaba en misión de bombardeo y el ataque de las fuerzas GUR, de las fuerzas especiales ucranianas con drones, a un radar costero MR-110M1, un radar de vigilancia de superficie y un Antonov 26, un avión de transporte. No, 2, perdonad, dañados en un aeródromo. Todo con drones de estas fuerzas navales, de estas fuerzas GUR. El ataque a los radares. Yo creo que deben quedar pocos radares ya en Crimea. Le están dando de lo lindo durante varias semanas. El ataque a los 2 aviones. Yo, para seros sinceros, creo que este avión puede que no volase de hace tiempo porque hay una especie de andamiaje aquí. Pero bueno, destruido. Ahí veis la explosión al fondo, ¿la visteis? Ahora llega el segundo dron a buscar otro objetivo y ataca a otro avión. Como diría aquel, vuelan como Pedro por su casa. Aquí tenéis el dron. El dron, ahí, perdón. Esto es el ataque, lo explica aquí muy bien FosJ. Más cosas. ¿A dónde íbamos? Aquí. Mira, esto está a puntito de empezarse a ver, que es el nuevo dron kamikaze FV014 de Rheinmetall, que se va a ver, o se vio y no lo vimos, porque en una feria de armas se presentó y se dijo que estaba testado en batalla. Por lo tanto, debió ser usado previo a la presentación en la guerra de Ucrania. Y aquí vemos el ataque a Novorossiysk. El primer ataque. Una tanda de lanchas kamikaze que tienen una doble función militar. La primera, están cargados de explosivos y la segunda,
portan drones de pequeño tamaño FPV que sirven como aviación embarcada, es decir, son portadrones. La verdad es que el ataque no tuvo efecto porque fueron destruidos en este puerto, en otros sí tuvieron éxito, que lo veremos. En este ataque fueron destruidos por las ametralladoras digamos, del puerto, pero llegaron al puerto. ¿Por qué? Porque la flota del Mar Negro está anclada en el puerto. No se atreve a salir de su ratonera. Está encerrada en esta ratonera. Es decir, la gran flota del Mar Negro salió de Sebastopol y huyó a Novorossiysk y se escondió en el puerto de Novorossiysk. No sale a patrullar casi. El tema es que no hay cadenas en el puerto. Entraron a las lanchas, no son capaces de cerrar el puerto. O sea, es una incompetencia completa. Este es en Tupsa, esto es otro puerto, no es el de Novorossiysk, este es el puerto de Tupsa. Fijaros en el dron, lo que está haciendo ahora es empieza a girar. Y enfila el dique que veis a la izquierda. Es un dique de carga de petróleo. Es un elemento de la cadena de exportaciones de crudo ruso. La lancha está enfilando ya hacia el dique y vais a ver la explosión. En Novorossiysk no tuvieron éxito, pero en Tupsa dañaron la parte económica, esa capacidad de exportación rusa. Aquí vemos más escenas del ataque del 24. Los sistemas de ametralladoras que ven bastante manual, no están automatizados, parece, porque fallan bastante. Efectivamente, no hay cañones automáticos, son cañones manuales de tiro manual. Y hay una cosa que me llamó la atención en uno de los vídeos, es lo que tarda en activar las alarmas. A ver, aquí se ve que el objetivo no era atacar los barcos mercantes en Novorossiysk, porque podían haber atacado este carguero perfectamente. Otro, ahí viene otro. Ahora empiezan las alarmas. 1 minuto y 20 segundos después del ataque comienzan las alarmas. Este es el de Tupsa, perdonad. La explosión. Minuto 25. Ahí llega otra lancha. Bueno, más no se puede decir, ¿no? El sistema de drones ucranianos, la verdad que es impresionante. Campa, es que el generador eléctrico para las alarmas estaba sin gasolina, porque el cabo las vendió para comprar vodka. Bueno, quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, este es el puerto de Novorossiysk, como entró, y el de Tupsa está más al sur, más cerca de la frontera de Georgia. Y aquí está la flota, ¿no? Porque se escondió, ¿no? Se ocultó. Bueno, vamos al campo de batalla y aquí, bueno, hay
varias cosas que hay que explicar, unas buenas para Ucrania y otras buenas para Rusia. Vamos a avanzar en el mapa y ver unas cositas. En la zona de Sumy, en este mapa no se ve el cambio, pero hay un cambio a favor un poco de Ucrania, que es en esta zona que deja de ser zona gris. Un segundito, ¿eh? De Kupiansk hablaremos después, que yo no oculto como otros las informaciones. No subí. Un segundo, ¿eh? Bueno, pues no lo tengo, pero en Sumy hay un avance pequeño ucraniano. Creo que el RFU espera, ¿eh? Y si no, os digo dónde es porque tengo la imagen aquí. En este caso, el ataque, lo pudisteis ver, fue con artillería en la zona de Sumy. A ver, esperad, perdonad un momentín, que ya sabéis que estoy solo, no tengo jefe de pantallas. Hoy es 27, ¿no? Es aquí, justo en esta zona, donde está esta marca, aumenta un poco lo que es la zona, digamos, liberada por Ucrania, de territorio ucraniano en Sumy, en aquel lugar que Putin anunció como el colchón, ¿no? Esa zona de separación que iba a hacer para alejar a Ucrania de Rusia, ¿no? Cada vez se está reduciendo más. En esta zona, que es justo lo que os voy a mostrar, aquí, este pequeño lago y otro lago que hay por esta zona, hay información de que los rusos escaparon nadando aquí. Aquí está, justo. Esta zona aquí. Esta zona que está gris ya está en zona ocupada por Ucrania. Y los rusos escaparon nadando, según los informes de esa zona. Voy a poner el mapa de Ucranian Control. En esta zona, ¿veis? ¿No? Esta zona que está aquí es la zona que en teoría está ahora más confirmada. Por tanto, poco a poco Rusia va retirándose de la zona de Sumy. En la zona de Kharkiv todo sigue igual, no hay grandes cambios. Eso está igual. En Bogchansk los combates siguen igual que hace meses. Y donde hay cambios a favor de Rusia es en la zona de Kupiansk. Ahí sí hay un aumento de la zona gris. Este mapa lo refleja. Es un aumento de la zona gris que sí que puede poner en peligro la ruta de suministros, por lo menos una de ellas, la que viene directamente desde el oeste. Esta fuente de suministros. Por tanto, Ucrania tendrá que intentar reducir la zona gris. Lo tenemos visto en este mapa también, de Deep State, que es lo mismo, por lo tanto, no hay tampoco algo que se vea mejor más definido en el mapa, pero no, es lo mismo. Según las fuentes ucranianas, son tropas, digamos, de exploración. No hay todavía una consolidación rusa. Voy a buscar a ver si hay algún vídeo de Kupiansk o alguna imagen.
El resto de frente de Kupiansk es lo que sería la orilla oriental. Eso sigue igual, no hay... Estoy mirando si hay alguna novedad, ¿vale? Un segundito. Nada, sigue igual, igual que este mapa todo, ¿vale? No hay nuevos cambios. Aquí en esta zona podemos ver en el mapa de Ucrania Control Map. Kharkiv, Kupiansk, aquí está. No, esto es Lima, perdonad. Aquí. Podéis ver la zona gris. Estos lo ponen un poco más al norte, no le llevan hasta la carretera. Aquí algunos últimos vídeos que se vieron o información. Es de hace 2 días. Tropas de la 19 Unidad de Propósitos Especiales Centro estuvieron en esa zona, rusos. Infantería rusa con ropas civiles con una bandera en Kupiansk. Esto es de hace 2 días. Esto es algo que en teoría es un delito, un crimen de guerra, andar con ropa civil. Pero es algo que ya aquí os contamos varias veces, que se está viendo en varios casos, que van con ropa civil y cuando llegan a una posición sacan su ropa militar o les llega en un dron y se la ponen. Esto es también de hace 2 días, ¿vale? Es decir, más o menos lo que ya habíamos hablado la semana pasada, lo mismo, lo de las banderas, lo de los civiles, eso no cambió y sigue igual. Se llama perfidia, justo, efectivamente. En el código militar o en las reglas de la guerra se llama perfidia. Hacerse pasar por civil o militar del otro bando, sí. Sí. Es un crimen. Pero ya lo vimos varias veces, ¿eh? Acordaros con la época de Bakhmut, ya vimos soldados rusos con uniformes ucranianos. Félix, a ver, ya sabes que las bromas están bien, ¿no? Pero echar la culpa a Ucrania de que te suban el diésel cuando el refino del diésel se hace en España es desinformación o mentira. El diésel en España no tiene nada que ver con el diésel ruso por ahora. Tiene que ver con el precio del petróleo mundial, porque España, por suerte, refinamos nuestro petróleo y ya visteis que lo exportamos. Bueno, es que me tengo que reír. No por ti, es por otro que puso un comentario aquí. Que le busca algún directo que dijese Putin o alguien del Kremlin que iban a tomar Ucrania en una semana. No, eso no lo sabe nadie. Tú cuando haces una operación militar encabezando todo, la toma de la capital, es que buscas una caída rápida del país invadido. Si mandas tus unidades VDV a Hostomel, es porque quieres que dure 10 años la guerra, ¿no? Claro. Cuando envías una columna de casi 40 kilómetros de atasco dirigidos a Kiev, es porque quieres que la guerra dure 5 años. Así tienes coches aparcados para ir cambiándolos. Cuando llevas soldados que llevan uniforme para los desfiles y llevan incluso medallas para entregar a los soldados en el desfile triunfal, es que tú quieres que la guerra dure 10 años. Bueno, vamos. A lo que vamos. Cuando llamas algo misión especial, operación especial, también es porque quieres que sea una guerra. Más cositas. No, espera, Kupiansk está. Seguimos para abajo. Como ya os habíamos contado, el bosque de Siversk corría un peligro grave. Y aquí vamos a ver un poco en la zona de Siversk. Os habíamos dicho ya hace 2 semanas, hace 3, que no tenía sentido táctico ni operativo, ni nada, mantenerse en la orilla norte del río Donetsk. Y lo que se acaba de confirmar estos 2 últimos días
es el repliegue completo de Ucrania a esa zona. Lo que sí es peligroso, y podemos decir que hubo algo de peligro, es una columna rusa que se adentró, como podéis ver, en esta zona norte de Sibers. No llegó a consolidarse, pero sí llegó a avanzar. Por tanto, eso sí que me preocupa. Esto de aquí sí que es algo peligroso, pero esto de aquí, que anuncian los prorrusos como la gran victoria, 2 años y medio para conquistar un bosque, 2 años y medio para conquistar un bosque y ninguna localidad, porque no hay pueblos en el bosque. ¿Cuántos muertos de los dos bandos en ese bosque? Rusia logró avanzar y, tras meses, logró hacer lo que Ucrania tenía que haber hecho ya hace un mes, que es haberse retirado de esa zona, porque lo que corrían peligro los soldados era de ser embolsados. Se libraron de la orilla norte del Donetsk y ahora viene lo importante, que es defender Sivers. Sivers lleva meses bajo intentos continuos de ataques de intensidad. Aquí en Sivers no se ven columnas de motos, se ataca con blindados. A ver si encuentro algún vídeo de Sivers. No publicaron ningún vídeo de Sivers. A este. No, reciente no hay. Y ahora vamos, si queréis, a la parte de Pokrovsk, toda esa zona del Donetsk. Bueno, aquí tenemos en la zona de Konstantinivka, hay vídeos, y eso es importante, bueno, recordaros que ya pasó más veces, de llegada de algún vehículo ruso a estas casitas de la zona oriental de Konstantinivka, pero fueron destruidos. Os lo voy a buscar a ver si encuentro el vídeo. Era un vehículo. Lo que sí que hay muchos vídeos, y esto sí están publicados en Twitter, de vehículos de suministro ucranianos destruido por las unidades de drones rusos. Esto es lo que hace Rusia al liberar. A los rusos. Más imágenes de la liberación. Aquí podemos ver los bombardeos en la zona de Konstantinivka, cómo está la artillería rusa atacando. De una forma, bueno, no muy, digamos, eficiente, pero están bombardeando masivamente la zona exterior de Konstantinivka. Vamos a ver dónde es. Lo que no podemos olvidar es el daño que está haciendo en esta guerra las bombas FAB, y la única forma que tiene Ucrania de acabar con esa amenaza de las bombas FAB es, digamos, tener aviones con misiles de largo alcance o algún sistema Patriot que pueda exponer a ser atacado acercándolo a la frontera, ¿no? A ver, viendo el agua y tal, puede ser perfectamente esta zona aquí. Esta es la única que puede ser en Konstantinivka. Sí, esta. Esta o esta. Grabado por los rusos. Después sigue muy parecido todo. Si os fijáis, de Torex no logran salir los rusos, siguen ahí.
La zona del lago de Katerinivka sigue Ucrania defendiéndolo, lleva, no sé, 3 meses o 4 sin perder esa zona. Rusia ataca, pero no es capaz de sacar a los ucranianos de esta zona, que es peligrosa. De hecho, Ucrania está abasteciéndose, ya os mostré vídeos, mediante lanchas y pontones desde el otro lado del lago o del pantano, enviando suministros a las tropas que tiene aquí. Y nos vamos a Dobropilia. Y aquí en Dobropilia, el mapa de Deep State muestra una bolsa. Esta bolsa casi cerrada, que según todas las tropas está cerrada, según todas las fuentes, está cerrada mediante los drones que destruyen a todas las tropas rusas que intentan entrar o salir. Y la que yo os comenté más veces, que cada vez está, digamos, más cerca de ser cerrada. Voy a poneros este mapa de RFU, Reports from Ukraine. Creo que es este, RFU, este. Aquí podéis ver un poco también los drones que yo os comentaba. En el mapa... ¿Qué pasó aquí? ¿Me desapareció? Uy, a ver si perdí el mapa. Meca. Bueno, lo siento. Ya lo encontraré el mapa. Bueno, el mapa este lo que viene a decir es lo que tengo en mi Twitter, que os lo voy a mostrar. Es el posible embolsamiento de cientos de soldados, que lo dijo Zelensky con Trump en la rueda de prensa que tuvieron juntos, y es en esta zona. Hay un triple embolsamiento. El primero en las orejitas que ya están ya cerradas hace semanas, perdonad, que todavía sigue habiendo tropas rusas ahí metidos. El segundo, que ya os lo conté, y el tercero, que es el que está a punto de cerrarse, pero está cerrado más o menos de facto con drones. Tengo aquí mapas, aquí está. Lo que os comentaba, ¿no? Aquí veis los 3 segmentos, las 3 bolsas. Más o menos son 330 kilómetros cuadrados y 16 pequeños pueblos o localidades liberadas por parte de Ucrania. Y se está haciendo mediante el cierre con los drones, ¿vale? Por ahora no hay un cierre de facto del territorio, pero sí que se está más o menos dando un cierre. Bueno, los que estáis viendo el programa, si os gusta, pues dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Que es de buena persona ser agradecido. Gracias a todos los que disteis a me gusta, que hay muchos que no quieren darla porque puede que no les guste lo que están viendo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos gusta? ¿Y por qué estáis viéndolo? Yo necesito saber, ¿no? En los comentarios podéis decir por qué no dais a me gusta. Don Francisco, le he mandado varias informaciones por X. Voy a mirar lo que hay ahí, hombre. Tú tranquilo, te lo miro. Bueno, en comentarios será, ¿no? Bueno, el que quiera ver tus comentarios que entre en tu Twitter. Yo mostré los míos. A ver, no sé exactamente qué información serán, porque me comentan tanto y me insultan tanto que tampoco sé exactamente quién eres tú. ¿En qué publicación fue? Porque aquí hay muchas, pero bueno, no sé exactamente quién es. Vamos a finalizar con otro frente que es un poco peligroso para Ucrania y no se puede ocultar, porque es importante también que Ucrania y los proucranianos sepan, ¿no?, la realidad, que es importante, ¿no? Que no vivan en la misma burbuja informativa que viven los rusos, ¿no? Que hace mucho daño incluso a su propio bando, ¿no? Pensar que están venciendo de una forma tan contundente cuando la realidad es otra, ¿no? En Pokrovsk esto sigue igual, no cayó Pokrovsk, por tanto, la ofensiva de verano por aquí no tuvo éxito. Por aquí no se movió nada desde mayo,
En mayo, Putin dijo, hay que llegar a Dnipro. No avanzaron ni un metro por aquí. Y el avance sí que se está produciendo, y eso es cierto, por esta zona sur. ¿Pero por qué? Porque son campos de patatas. Bueno, de girasoles, melonares, girasoles, trigo, no sé. No hay grandes localidades, no hay nada. Son campos que Rusia está avanzando. ¿Y dónde se para? Donde ya os comentamos muchas veces, en este río, que es cierto, y esto lo comentan en redes sociales, que Rusia penetró en la defensa ucraniana. A ver, es cierto que Rusia pasó el río, pero la realidad, por ahora, salvo que se demuestre que hayan pasado para aquí arriba, que yo no vi nada todavía, es que la línea defensiva no está en el río, está encima. Y si Ucrania hizo su línea defensiva en el río, es que son zotes. Es decir, teniendo una montaña, una ladera, la línea defensiva se hace en lo alto. Los soviéticos es verdad que les gustaba defender en la colina, en la vertiente hacia el frente. Los OTAN suelen meter sus líneas defensivas principales en la caída de la montaña. Pero en este caso lo lógico es poner una línea defensiva en el río, pero otra superior en la zona alta de la montaña. Y por tanto todavía no lograron entrar ahí. Yo, si soy Ucrania, intentaría que no avanzasen más, porque esto es la zona más importante de este frente. Si os fijáis, Rusia va chocando contra el muro que tenéis aquí. Que dirige un poco el ataque. El ataque va en dirección hacia las, digamos, perpendicular a la montaña, ¿no? A los ríos. Muchas gracias, Edwin Recinos, por el café. Vamos a alguna pregunta más. Yo creo que di todo, expliqué todo. Espero que os haya gustado el programa. Y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y suscribiros al canal si sois nuevos. Y recordaros que hay un canal que es Byron Artis Historia Militar, que os cuenta los miércoles lo que pasa en el frente de batalla de la guerra de Ucrania, y el resto de los días hay programas de historia, que intentar conocer el presente sin conocer el pasado es muy complicado. Os invito a ver el canal de historia. Vamos a y seguir ahí en redes sociales a Byron Artis. Saludos, buen directo. La pregunta: todas estas semanas de ataques a infraestructuras y logística rusa por parte de Ucrania y más en Crimea, ¿pueden decirse que empiezan un contraataque ucraniano? A ver, nosotros, José María y yo, llevamos mucho tiempo diciendo que antes de atacar Crimea habría que degradarlo. Y que incluso nos llegó una vez una información de esta gente, de la Homeland americano, ¿no? De la Agencia de Seguridad Nacional Americana, que había una lista con unos 1000 objetivos que Ucrania tenía que destruir previo a un ataque a Crimea. Y estamos viendo estos últimos meses un ataque constante a sistemas de radares, de todo. Están atacando todo, ¿vale? Incluso estos días estamos viendo el nuevo submarino torpedo ucraniano que va a transportar mucho explosivo, ¿no? ¿Quién sabe lo que se avecina? Yo creo que se tiene que avecinar algo. Olvidemos una gran operación anfibia que libere Crimea entera, pero podemos ver operaciones de asalto ucranianas para atacar ciertas posiciones rusas. Sí, eso sí lo veo a corto plazo. Y atacar el puente, puede que lo veamos en breve, porque se está destruyendo los radares. Y con eso, ¿quién nos dice que no? Que a lo mejor un par de aviones ucranianos se aventuran a lanzar algo sobre el puente cuando esté despejado todo el espacio aéreo, ¿no? Rusia nunca logró tener la supremacía aérea en Ucrania, cierto. Ni siquiera a inicios de la invasión, cuando no había sistemas Patriot. No fue capaz. De hecho, en los primeros programas que hice aquí en Byron Artis, tengo uno sobre la guerra aérea en el canal de historia, creo que está. Perdona, creo que está en el canal de historia, porque el de Ucrania, este de actualidad, lo hice en agosto del 22. O del 23, no, en agosto del 23, que tiene 2 años este canal. Antes lo están todos en el canal de historia. Y ahí expliqué que uno de los fracasos de Rusia es no haber acabado con la aviación ucraniana. En la primera noche
cuando lanzaron los misiles de crucero contra los aeródromos, no lograron destruir los aviones y la mayor parte de los misiles ni impactaron en las pistas de despegue. Fue un fracaso completo. Y parte del fracaso ruso tiene que ver con esto, con no haber destruido la capacidad aérea ucraniana. ¿Se acabará la guerra cuando las tropas rusas lleguen al río Dnieper? Pregunta, ¿será Dnieper? Bueno, a ver, a Dnieper ya llegaron, ¿eh? A ver, no vamos a quitarles mérito. A ver, en el Dnieper ya están. Están aquí ya. Hombre, si llegar hasta aquí, a todo el Dnieper, hombre, la verdad que sería que a Ucrania ya está derrotada. Hay cálculos hechos por gente sesuda, organismos de inteligencia estadounidenses y tal, que a la velocidad que van, Rusia tarda, según algunos cálculos, 80 años en tomar Ucrania entera y según otros 100 años. Si vemos el mapa y cogemos esto y vamos, por ejemplo, a septiembre del 2024, que no se movió. Espera, esto tiene que estar mal, espera. No, tiene que estar mal. Se movió esto, ¿lo visteis, no? Se movió esto en un año, que es lo que logró en la ofensiva, que bueno, que está bien, que se movió, no digo que no. Ahora vamos al siguiente movimiento, 2023. Nada, ahí no se movió nada. Septiembre del 22. Oye, perdió territorio, se lo quitaron los ucranianos. Bueno, aquí se lo quitó. Aquí lo tenéis, que tenía más y se lo quitó. Habría que ver esto que perdió y esto que ganó, si ahora tiene más. Es decir, lo que perdió en septiembre del 22, lo que perdió aquí, lo que perdió aquí y lo que perdió aquí, ahora, 2 años después, ¿recuperó más o tiene menos que en septiembre del 22? Según las fuentes más o menos que hablan, desde noviembre del 22 hasta hoy, tomó el 1% de Ucrania. Lo demás lo tenía antes, es que no lo podemos olvidar. Espera, que esto no tenía el mapa antes. Vale. No podemos olvidar que esto lo tenía en las primeras semanas de la guerra. El resto lo tomó en 3 años. ¿Quién sabe? Acuérdate que no lo dije yo, lo dijo Putin hablando con Xi Jinping, que dijo, estás muy bien para 75 años. Y dice otro, con cambios y medicina no sé qué tipo, podemos vivir 150 años. Pues a lo mejor está dentro de 150 Putin. O en un tarro, junto con Trump, en otro tarro, y con Pedro Sánchez, los presidentes ahí en un tarrín, gobernando, como en Futurama. Todo el mundo habla de los Simpsons, ¿no? Pero nadie habla de Futurama como futuro, ¿no? Como que aciertan el futuro, ¿no? Los cabezas en frascos, ¿no? Es decir, ¿qué? Imaginaros, dentro de 150 años o 100 años, los presidentes actuales aquí en estos frascos dirigiendo el mundo. Bueno, la verdad, yo lo veo, Lo veo. Bueno, por cierto, en este libro, que sale dentro de poco, de claves geopolíticas para entender este mundo que nos ha tocado vivir, hablo de los líderes y su papel en las guerras. No solamente hay que hablar de geopolítica, de economía, de la estructura económica, la superestructura, sino de las personas, de los que lideran una nación. Ellos, a veces, sus decisiones personales, egoístas, sus fobias, tienen más que ver con los conflictos que las propias estructuras de las naciones. Campa, entérate, Trump es un aliado de Putin con un enemigo común, la Unión Europea. Bueno, a ver, por favor, no me digáis, yo no puedo decir, me decís que digo las dos cosas a la vez, que niego que sea espía y que digo que es espía. Yo digo claramente que Trump tiene una admiración muy sospechosa y una vinculación muy extraña
con Rusia. Lo que no niega es que por encima de Trump en Estados Unidos esté la estructura, digamos, del Deep State, como dicen ellos, ¿no? Esa estructura que, por cierto, lo cuento también, que controle un poco todo, ¿no? Anda, mira, Futurama. Mira, Futurama tiene la cabeza de Ronald Reagan. A lo mejor la sacan. ¿Trump es el agente naranja? Bueno, eso es lo que dijo aquel ex espía jefe del espionaje de Kazajistán, si no recuerdo mal, es que sí, que es él. Yo tengo este programa, Desmontando la Matrioska, que os invito a ver si no lo visteis, en el que hablo de la conexión rusa de Trump, basándome en el libro Los hombres de Putin y en los informes del juicio del impeachment del 2018. ¿Vale? Se llama La conexión rusa. Os invito a verlo. Y después cada uno que saque sus conclusiones. ¿Vale? Voy a ver si hay gente en Twitch que haya hecho una pregunta. Ah, por cierto, ya que estoy aquí. Si alguien está interesado en los libros que tengo de historia, este de Cayo Mario y este de la Frontera Norte, en mi página web, franciscogarciacampa.com, me lo podéis pedir y os llegará dedicado. Aquí tenéis la página. A ver si funciona. Entrar ahí y con vuestro móvil, en la pantalla del ordenador o de la tele, y os lleva directamente a mi página. Bueno, pues nada, muchas preguntas más ya no veo. Creo que cogí todas las que había. Espero que os haya gustado el programa y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y si queréis invitar a un cafetito a estas horas, viene muy bien para recuperar fuerzas. Espero que os haya gustado y nos vemos otro día más aquí en Velum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Ah, por cierto, si queréis estar al día, en este nuevo código BIDI os llevo al canal de WhatsApp donde os llegan los avisos de todos los programas. Gracias a todos y hasta la próxima.